and Dr. Marcelo Pelissari from the Hospital Austral, who's here with us today. So we give you a warm greetings today, and we hope you will have an active participation in this activity we're going to perform. I'm going to start with Dr. Marcelo, who will give some words for you. Okay, good morning. How are you today? Are you well? Are you awake? Yeah? Okay, have you drink coffee yet? Yes? Okay. So, okay, let's go into have a really interactive session. We are going to participate all together, suggest, correct us. I do not agree with you with what you are saying. And I would like, okay, the opposite of what you're saying. This is what we want for this session, where all of us can participate and learn from each other. I've always concerned, all teach, all learn. This is my statement, and this is really important that we can change our ideas between us, because this is an interesting topic, and we can spend for hours here. So we are going to start. We have some shooting questions for you. Now we are going to do like between each other, but then we're going to be open for Gracias. Buenos días, everyone. I had to remember. Debo acordarme, Remember all the times debo of the day. acordarme varias veces. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, y gracias a los traductores. Es un trabajo difícil entre español e inglés. Bueno, esta discusión nos gustaría mucho, como lo dijo Marcelo, para mirar los fundamentos de por qué estamos aquí, por qué nos importa tanto la importancia de involucrar al paciente en el sistema de salud. Entonces le voy a lanzar esa pregunta a Marcelo primero, y como él lo dijo, tengan preguntas para nosotros, compartan sus historias también. Esto no es únicamente una conversación aquí en la tarima, esto es una conversación entre todos como grupo. ¿Por qué es importante Okay, involucrar al paciente en los cuidados de salud? Y cuando me puse a pensar en esto, y he pensado muchas veces, siempre recuerdo a mis alumnos en mis clases que mediten intensamente en la definición que el Instituto de la Medicina de los Estados Unidos hizo acerca de lo que es patient-centered care, lo que es atención centrada en el paciente. Y cuando dicen que establecen una asociación y colaboración entre el equipo de atención, los pacientes, las familias, para respetar las decisiones, las preferencias, lo que ellos quieren y necesitan, darles educación y apoyo para tomar decisiones y participar en su propio cuidado, les digo a la gente, piensen, ¿qué quiere decir esta definición? Es extremadamente rica, desde mi punto de vista. Y entonces, en el fondo, la definición quiere decir, no puede haber más pacientes por un lado y equipo de salud por otro. En el fondo, estamos asignándole como un nuevo rol al paciente, un rol que siempre debería haber tenido, que es ser parte fundamental del equipo de atención. Esa es mi visión. Donde el paciente juega un rol fundamental. Tiene muchísimas cosas que aportar el paciente al equipo de atención. Tiene mucho que decir. Y sistemáticamente los equipos de atención han relegado las opiniones de los pacientes. No les han dado el lugar. El paciente es un paciente que tiene que escuchar, que tiene que hacer lo que le dicen, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y como dicen algunos cartoons, algunas cómics, dicen yo soy el experto, le ponen un gráfico al paciente, yo soy el experto, y el paciente dice, yo soy experto en mí mismo, yo sé lo que quiero, digamos, ¿no? Y eso tenemos que hacer que coincida, Entonces, yo creo que hay muchas razones que explican esto, ¿no? que dan razón de esto, ¿no? Por supuesto, muchos mejores resultados clínicos. Cuando el paciente está involucrado tiene mejores resultados clínicos, tiene muchos mejores PROMs. Los PROMs son los Patient Reported Outcome Measures, son
los resultados reportados por los pacientes. A nosotros, en general, nos interesan mucho más si tenemos infecciones hospitalarias, si se nos cayera un paciente de la cama, si hay un paciente que tiene una queja o lo que sea. Pero, ¿cuáles son los resultados que le importan a los pacientes? O sea, ¿puedo volver a hacer ir las compras al supermercado? ¿Puedo subir la escalera de mi casa? ¿Puedo ocuparme de mi madre, que tengo que cuidarla? ¿Puedo volver a hacer el deporte que hacía antes? ¿Puedo volver a correr? ¿Puedo volver a...? Esos son los outcomes funcionales, los resultados funcionales que los pacientes esperan tener de su atención. Y eso es una parte muy importante del foco, ¿no? Por eso yo digo, ¿por qué es importante? Por estas razones, ¿no? Porque además reduce costos, porque lógicamente pierden menos días de trabajo, porque hay mucho más actividad preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro rol es despertar a un gigante, ¿eh? Si tuviera que poner un modelo, diría, el equipo de salud todavía no despertó a un gigante que es un gigante clave en su equipo. Y esto es lo que nosotros deberíamos intentar hacer, es despertar al gigante del paciente como un integrante capital del equipo de salud. No sé qué piensan ustedes, quisiera escucharlos a ustedes, ¿qué dicen? Allá, hay alguien que dice. ¿Hay un micrófono ahí para alguien? Buenos días. Gracias. Mi nombre es Andrés Bulla, vivo en la ciudad de Montería. Y en el ánimo de que les transmito el término paciente, nos estará reduciendo un poco... Condicionando. Exacto, condicionando, reduciendo un poco esa mirada que no nos ha llevado a vincularlo de la manera que nos están proponiendo. Gracias. Sí, es muy buena reflexión. A ver. Yes, great question. Thank you. And I think to build Excelente pregunta. Y para construir en su pregunta y lo que Marcelo está contestándose, porque el involucrar al paciente es importante, quiero devolverme un poco y tratar de simplificar la industria de la atención en salud, porque es muy compleja y compararla con otras industrias. Entonces, para mí, volar desde Nueva York a Cartagena, yo soy un consumidor. Yo he comprado el tiquete, yo les dije mis preferencias, mis propósitos, y qué ocurre si de pronto yo no soy el piloto, no sé volar el avión. Ellos tienen el conocimiento, la experiencia, como un médico, una enfermera tiene el conocimiento, la experiencia en el hospital, ¿cierto? ¿Y qué ocurre si ellos me dicen a mí, mire, hoy no vamos a Cartagena, lo vamos a llevar a Bogotá? Pero eso está bien, porque esto es lo que estamos haciendo hoy y esto es lo que yo creo que usted es lo que necesita. Eso no está cumpliendo mis preferencias, mi meta, lo que quiero, porque lo que yo quiero, yo soy el consumidor, yo no tenía que decir el servicio que compré. Ahora, si nosotros pensamos esto en la atención en salud y consideramos al paciente como un consumidor, como un socio en términos de este actor tan importante, esta industria como actor importante, ¿qué pasa si usamos ese mismo modelo y decimos yo quiero ir a Cartagena para atención en salud y el doctor me dice, las enfermeras me dicen, no lo vamos a hacer, lo vamos a mandar aquí, vamos a hacer este procedimiento, vamos a hacer lo otro? Eso no encaja con lo que yo quiero. Estas son discusiones muy buenas para tener al final de la conferencia, porque podemos juntar tanto de lo que hemos aprendido de distintas partes de las sesiones desde el jueves y el miércoles. Yo les hago un reflejo de lo que Susan dijo en su presentación inicial, de la investigación que nos demostró que la comparación de lo que los doctores y las enfermeras desean para cierta atención y para ciertos diagnósticos. Recuerden cuando dijo ella, mirando el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que los doctores querían que los pacientes se les removiera el tejido y los hombres querían que se les retirara el tejido prostático por algún tipo de cirugía, pero cuando les preguntan a los pacientes, estaban del otro lado del espectro. No, yo no quiero esto, yo no quiero que me impacte mi función sexual, yo no quiero que me retiren el tejido de mama. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Entonces, una de las barreras que nosotros siempre hablamos en términos de involucrar al paciente es que hay una brecha entre que yo soy el médico, soy el especialista, yo soy la enfermera, yo sé lo que es bueno para usted. En lugar de tener esto como una asociación, y yo le quiero decir, esto es bueno para mí, porque yo soy el paciente, yo también soy el experto en mí mismo, y esto es lo que yo deseo para mi vida. Tal vez no quiero mantener el tejido de mama,
tal vez no deseo tener esta cirugía específica. Entonces quería como unirlo con distintas industrias, hacer la conexión y volverlo a esto, a cómo nosotros nos relacionamos como pacientes, como socios, como consumidores, como cualquier tipo de industria en la atención en salud. Cualquier cosa que compremos es lo que yo quiero, no lo que otros quieren para mí. Muchas gracias, doctor Julián. Yo quisiera hacerles una pregunta con respecto a lo que el doctor Marcelo estaba diciendo ahora, que esto reduce costos, ¿sí? Reduce costos. Y yo creo que eso es una pregunta en especial muy colombiana, y es, estamos siempre muy preocupados por los costos. Entonces quisiera saber, obviamente, por qué esto nos reduce costos si lo que pensamos siempre es que implementar un programa nuevo nos va a traer como consecuencia contratar más personas, aumentar el volumen de trabajo o traer algunas cosas adicionales. Entonces, ¿dónde se refleja esa reducción de costos y cuáles son los beneficios de tener un programa como este? Muy bien, muy buena pregunta. Es impresionante la reducción de costos que se da cuando hay mayor adherencia a las indicaciones médicas. Nosotros tenemos datos de que, por lo menos en Argentina y también en otros países del mundo, 1 de cada 2 pacientes dejan la consulta médica con la certeza de no hacer lo que el médico le dijo. Eso significa, y uno le pregunta a los pacientes, ¿qué pasó? Y el paciente dice, no entendí lo que me quiso decir. O, pero ¿qué te dijo? ¿Qué tenés? No sé qué tengo. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a consultar con otro médico. Quiero que me hagan más estudios, ¿no? Y ahí se desencadena una catarata de costos de atención, producto de que no tuvimos en cuenta al paciente, no supimos comunicarle adecuadamente las cosas, y tenemos una persona que claramente no está involucrada en su cuidado. O sea, la palabra técnica es, no lo activamos. Nosotros no generamos en él una reacción actitudinal de cambio hacia... entonces, lógicamente, eso aumenta costos. Pero también por el lado del manejo del dolor, por ejemplo, ¿no? El manejo del dolor, el manejo de la angustia, el sufrimiento. ¿Cuántas actividades compasivas en las cuales los pacientes participan y entienden lo que les pasa y toman un rol activo en su cuidado, reducen el número de visitas, de reingresos a instituciones, de reintervenciones? Hay muchísima literatura que avala esto. Entonces, nosotros tenemos un grupo de pacientes laringectomizados. Tienen laringectomía total. Entre ellos se dan soporte. Nosotros los hemos entrenado a uno de ellos lo hemos entrenado, junto con él, hemos aprendido junto con él en realidad, la cantidad de cosas que necesita un paciente que no tiene más laringe y que por lo tanto tiene en su horizonte el que no va a poder hablar más. Y tienen como la esperanza de volver a hablar. Yo estuve en una reunión con 20 pacientes laringectomizados y le puedo asegurar que es un espectáculo único, ¿no? Escuchar hablar con el esófago, escuchar hablarlos con cánulas de fonación especiales. Entre ellos se ayudan, entre ellos se van transfiriendo el conocimiento de cómo vivir con eso, y esos pacientes aprenden a manejarse y a ser autoválidos. Y no recurren al sistema de salud, sino que recurren entre ellos. Entonces no generan consultas, no generan mayor actividad, porque entre ellos se dan el soporte. O sea, hay muchísimos ejemplos de esta naturaleza. Creo que Michael puede aportar algunos más, y ustedes también seguramente, que manifiestan esto. Y si hoy tenemos problemas de financiación en nuestro sistema de salud y nuestro sistema está acosado por el incremento de los costos, yo creo que nos estamos perdiendo esta fuerza. Hablaba de un gigante, yo hablaba de despertar a un gigante en términos de despertar a alguien que es fundamental para los resultados clínicos, pero también es despertar a un gigante que nos va a ayudar a reducir los costos de la atención médica. Hay muchísimos ejemplos, pero bueno, Michael seguramente podrá ilustrar algunos más. Thanks, Marcelo. And that's
Una excelente pregunta en términos de costos, porque yo creo que cuando nosotros estamos pensando sobre la carga de trabajo de los médicos, las enfermeras, pedirles que hagan trabajo adicional involucrando al paciente, automáticamente pensamos que esto requiere más tiempo, esto requiere más intervenciones, esto requiere más costos. Pero creo que si nosotros nos devolvemos y de nuevo conectamos porque estamos en la atención en salud, especialmente como administradores de la atención en salud, es que nosotros queremos prestar los mejores resultados, calidad y seguridad para los pacientes, pero también lo queremos hacer de manera sostenible y con menos costos, poder prestar mejores resultados con precios más bajos. Esta es la meta final, ¿verdad? Y nos lleva a la base inicial de nuestro, porque somos médicos y de brindar la mejor medicina. Si queremos, ahí tenemos diferentes investigaciones que muestran involucrando al paciente, de hecho esto tiene un impacto en reducir las tasas de recuperación, reducir las admisiones, la hospitalización en términos de atención para ellos. Además de después de regresar a sus casas, en términos de la ecuación costo en la parte más baja del valor, nosotros cómo podemos traer esto más hacia abajo, cómo lo podemos reducir. En mi presentación del miércoles no tuve la oportunidad de profundizar tanto en esto, pero sí hay muchos estudios de la reducción de costos cuando se involucra al paciente en la atención. Una de estas vino de Canadá, donde estudiaron ese escenario de atención primaria en Ontario y uno de los problemas en Canadá. Y lo que encontraron fue que cuando los pacientes se sentían de que estaban participando completamente en su atención, los pacientes 2 meses después de la consulta original por esa atención primaria tenían y habían reducido una cantidad de intervenciones. Se redujo las citas radiológicas, patologías y se tuvieron mejores resultados clínicos de manera más rápida con respecto a los otros pacientes que no sentían como siendo atención, como que esa atención centrada en ellos junto con el médico de la atención primaria. Y pueden preguntarse ustedes por qué ocurre esto, qué pasó, este fenómeno, cómo ocurrió. Y en la literatura hay algo muy interesante, inclusive de 1995, por un investigador por D.S. Oble, que escribió algo sobre repensar la medicina y la conexión del impacto psicosocial con la recuperación y con la atención del paciente. Y lo que este doctor encontró es que cuando los pacientes se dan cuenta y entienden de que ellos están siendo atendidos, están participando y son socios en su atención. De hecho, esto influye su biología y su recuperación y la manera como cicatrizan. Esto le llamó algo como la biología de la autoconfianza, que significa que las percepciones de su proceso de cicatrización tenían un impacto en la cual su biología produce su cicatrización. Si observamos esto de la ecuación de valor, donde estamos hablando de los pacientes que participen con nosotros y nos asociamos con ellos, la investigación muestra que habrán mejores resultados, pero en términos de la parte de costos hay menos intervenciones, hay menos trabajo y tal vez un trabajo innecesario que no se va a tener que hacer. Esto porque el paciente está sintiendo menos ansiedad, como Marcelo lo estaba diciendo. No entiendo qué me está ocurriendo, necesito una segunda opinión, necesito que me hagan algo para sentirme más confiado en cuanto a lo que me está sucediendo, o debido a que no estoy conduciendo, dirigiendo lo que me está pasando, no estoy confiado, necesito buscar otro lugar, alguien que me explique. Desde mi perspectiva, especialmente si estamos hablando en aquellos países que tienen un sistema de salud pública, donde estamos atendiendo tanto número de personas como sea posible, nosotros queremos tratar de brindar tan mejor servicio y generar un mayor impacto posible. Me devuelvo entonces con esta investigación de otros países para decirles nosotros qué podemos hacer diferente para enfocarnos al involucrar al paciente, no tanto para resultados, pero sí para mayor sostenibilidad de nuestra institución. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Me gustaría, si no hay una pregunta del auditorio, sí, aquí hay una pregunta. Por favor, nos ayudan con el micrófono. Buenos días, mi nombre es Ana María Castillo. Digamos que la conversación respecto a poder involucrar a los pacientes, pues creo que es bastante más complejo que tener la buena voluntad de incluirlos, ¿no? Digamos, eso tiene una psicología tremenda, hay resistencias por el lado de los profesionales, que digamos la relación siempre ha sido tan paternalista, y ponerla horizontal
no creo que hay una claramente hay una resistencia de parte de los profesionales, pero también creo que de parte de los pacientes. Hay pacientes que preferirán, tome usted la decisión, usted, o sea, que digamos que están cómodos con su posición o aparentemente cómodos con su situación pasiva, o están aterrados, o en fin. Entonces, digamos que esto no es solamente buena voluntad de querer hacerlo, aunque es el primer paso, ¿no? Querer hacerlo, pero esta psicología implica como un cambio de paradigma tan fuerte que cómo salir de eso, ¿no? Cómo, digamos, estas conversaciones, sí, sí, todos estamos convencidísimos, pero rompa eso, ¿no? Entonces, seguramente hay experiencias, las experiencias que yo he leído requieren pacientes. A veces creo que tenemos un poco el prejuicio, perdón, me alargo un segundo, un poco el prejuicio que el paciente, no es un prejuicio, pero la idea que el paciente tiene que estar muy bien entrenado, y es verdad, pero hay gente aún analfabeta que es excelente paciente y que toma decisiones muy adecuadas de su conocimiento. Claro, en general creo que deben tener un nivel de alfabetización importante, pero no hay que descalificar o menospreciar la capacidad de decisión de cualquier persona, incluso niños o incluso analfabetas, o en fin. Entonces es bastante complejo, ¿no? Otra pregunta y a ver si- Buenos días, mi nombre es Yorleida Pacheco, soy enfermera, vengo desde Montería, y aportando un poco lo que acaba de decir la compañera, independientemente de la parte esta de que si el paciente está interesado o no, también es la responsabilidad que tenemos con respecto a hacernos comprender más que entender. Lo digo específicamente porque nosotros por lo menos allá tenemos la situación, y es porque tenemos pacientes a veces que llegan desde muy alto, digo la parte más alta de Córdoba, ¿verdad?, en donde están los Embera. Los Embera todavía tienen su vestimenta cultural, sus accesorios culturales, sus creencias que van más allá de la necesidad de recobrar su estado de salud, pero aparte de eso llegan con su dialecto. Entonces ha sido para nosotros el reto más grande, porque yo me dedico a la docencia en seguridad del paciente hace 11 años, a raíz de haber venido hace 14 a este foro. Tuve una experiencia de vida con respecto al nacimiento de mi hija que me tocó y me dijo, tú te tienes que dedicar a seguridad del paciente. Y en la parte de educación es mucho más difícil todavía, porque tenemos que además pensar en que ese estudiante que va a salir como un egresado nuestro y que va a ser nuestro colega, tendrá que entender, comprender y hacerse comprender de esa persona que nunca va a dejar de ser la cultura que es y que representa. Entonces, involucrando al paciente desde toda esta transversalidad y de toda la culturalidad que representamos en Colombia y en el mundo, pues mírennos a nosotros, algunos estamos con esto, sea del lugar que sea, ¿verdad? Entonces, involucrar al paciente va más allá de solamente cumplir con algo, sino más bien desde el ser, desde el amar y desde el querer que esa persona recobre su estado de salud lo más que podamos, pero dándonos a comprender y que ellos, por supuesto, también formen parte de su proceso. Gracias. Bueno, vamos a decidir, a ver, estas fueron preguntas y comentarios. Ana María empezó, voy a empezar con la suya. Marcelo y yo queremos hablar cuáles son esas barreras para implementar este concepto de involucrar al paciente. Como usted lo dijo, todos entendemos que es muy importante, pero hacerlo
es todavía más difícil que hablarlo. Creo que lo primero que nos tenemos que dar cuenta en lo que usted nos comentó es que involucrar al paciente se ve diferente para cada paciente. Algunos pacientes tal vez se sienten cómodos diciendo, yo quiero que usted me lo arregle, usted es el experto, yo solo quiero irme de aquí rápido, quiero que la atención en salud se me brinde, quiero sentirme mejor. Otros pueden sentir que quieren tener una dirección más como una atención compartida. Hay un espectro de la manera como los pacientes se involucran y como esto se ve. Le voy a dar un ejemplo. Mi primo en los Estados Unidos, 35 años, fue diagnosticado con cáncer de colon ya con metástasis en el hígado y fue a Nueva York para recibir tratamiento y me dijo, tengo 3 niños, tengo 3 hijos, tengo un trabajo, básicamente yo me quiero sentir mejor, hagan lo que tengan que hacer. Otros pacientes que sean mayores quieren decir del tratamiento, miren, yo quiero regresar a trabajar, quiero viajar un poco más, bueno, necesitamos adaptarnos siempre y comprender lo que quiere el paciente, cómo se siente ese paciente, qué desea el paciente. La segunda parte, esta naturaleza paternal de que el especialista, la enfermera sabe y conoce y lo mejor para usted, vamos al hospital, es casi como una empresa, una fábrica, sabemos que le va a empezar, esto se hace y usted se retira. Creo que nosotros debemos pensar realmente cómo nosotros podemos romper esta relación. Y creo y estoy de acuerdo con usted de que esto es mucho más complejo que decir hable con el paciente cada vez que lo recibamos y la atienda. Creo que debemos mirar todas las estructuras, potencialmente a nivel cultural, con el sistema educativo, la manera como los doctores y las enfermeras se entrenan y se preparan, pero también mirar por qué los doctores y las enfermeras no le preguntan a los pacientes qué los está reteniendo. A veces sienten miedo, tal vez, miedo de perder el control, miedo de perder su experiencia y su conocimiento. Yo fui entrenado en la Facultad de Medicina, pagué tanto dinero, yo soy el experto. Ahora que le estoy preguntando a alguien más qué le gustaría que le hicieran, tal vez eso sienta que yo me siento disminuido y reducido en términos de mi experiencia profesional. Creo que esto es donde nos hace pensar en los médicos que son campeones del cambio. Generalmente es más fácil demostrarle a alguien cómo las cosas pueden ser diferentes en lugar de hablarlas. Cuando usted las muestra, los resultados en sus propios hospitales, en esos escenarios que son cómodos para su equipo, es mucho más fácil de ser aceptado. Digan, esto está bien, yo sigo siendo el experto. Es simplemente me está simplificando la vida porque el paciente me está ayudando a mí, a ayudarlos a ellos a que se sientan mejor. Esto es cuando se utilizan estos doctores campeones. Ustedes pueden probarlo con ellos y mirarles las formas como esto tuvo un impacto y él puede ser la persona que lo habla con los demás en el hospital y mirar cómo esto puede ser mejorado. De verdad, estoy de acuerdo con usted, este es un tema difícil, esto no va a cambiar de un día para otro, pero esos pequeños cambios que podemos estar a romper en esta transformación cultural empezarán a mostrar los impactos y los resultados y las experiencias y la seguridad y los costos, todas estas van a influir y son muy importantes para nosotros. Cuando pensamos en barreras, o sea, las preguntas me parece que tienen como 2 carriles distintos. Por un lado es, ¿qué hacemos para empoderizar a nuestros pacientes? Pero también, ¿cómo hacemos para disminuir las barreras que hacen que esto sea posible, ¿no? Entonces, Michael habló acerca de algunas de las barreras que pueden influir esto, ¿no? Pero a mí me gusta hacer una reflexión que va un poco más arriba de la estricta relación médico-paciente. Primero voy al sistema de salud. Y el sistema de salud es un sistema que está orientado a la curación. O sea, nuestros sistemas de salud están orientados a tratar a pacientes y tratar de curarlos, y no tanto a la educación, por ejemplo, y a la prevención. Y eso genera un foco que naturalmente hace relegar al paciente en un segundo lugar, porque está primero en las acciones que yo tengo que hacer para obtener la salud de este paciente. Y culturalmente el paciente no ingresó todavía en ese track, en esa línea, ¿no? Pienso que también el sistema subestima lo que ya hablamos del impacto clínico, de los resultados que le importan a los pacientes, y tampoco el económico. Y que tampoco financia adecuadamente las actividades de educación y que debería el sistema financiar eso, porque educar a un paciente lleva tiempo. La manera mejor de educar a un paciente es la personal, la individual.
uno con uno. O sea, los sistemas de capacitación globales tienen impacto, pero es reducido. El impacto es cuando es uno con uno, porque como dijo recién Michael, cada paciente es único y por lo tanto necesita cosas distintas, unos de otros, como nosotros somos todos diferentes. Entonces, eso lleva tiempo y no hay un sistema de financiación adecuado que pueda soportar esa carga de trabajo, ¿no? Esos son aspectos del sistema. Luego vienen algunos aspectos que son de los profesionales, ¿no? Porque tampoco hay todavía estrategias suficientes para capacitar al paciente para que sea más autónomo. Es decir, o sea, hacer un cambio cultural que represente, digamos, ¿no? Un paciente más activo y que venga y que te interpele y que te diga qué es lo que necesito y no estábamos muy preparados los profesionales para eso. Y entonces nos encontramos con problemas para dar respuestas también a esto. Con lo cual hay un problema nuestro, de nuestra propia capacitación, que nos impide llegar al corazón de la gente como deberíamos llegar, ¿no? Y hay un movimiento muy importante que yo creo que tal vez pueda ser como el lema que por ahí quisiera transmitirles, además del gigante, es el movimiento de What Matters to You, ¿eh? Es el movimiento de ¿qué realmente te preocupa, ¿no? Ustedes saben que en muchas instituciones a los pacientes se les hace venir a la consulta con dos preguntas. Es, ¿cuál es el problema y qué es lo que te preocupa, ¿no? Y yo siempre digo que vengo con un dolor abdominal de hace 15 días. Ajá. Y además tuve molestias y no pude evacuar bien, no estoy bien. ¿Y qué te preocupa? Y me preocupa que mi hermano hace un año tuvo un cáncer de colon, ¿no? Entonces ahí empieza un panorama completamente distinto, ¿no? Porque en la imaginación de la gente aparecen cosas completamente diferentes a las que a lo mejor nosotros pensamos. Un dolor abdominal, no pasa nada, o sea, alguna medicación paliativa y listo, ¿no? Y después también pienso que los profesionales no han desarrollado una metodología adecuada de educación de pacientes, ¿no? Y faltan herramientas también de motivación para los pacientes. Y después están las barreras de los pacientes, ¿no? Y cuando hablo de pacientes hablamos, por ejemplo, de eso, de la diversidad cultural. Realmente lo que haces tú es absolutamente impresionante y solamente vos lo podrás hacer, porque yo no sé cómo se hace eso, ¿no? Cómo entender esa diversidad cultural, pero meterse adentro de la forma de pensar de una persona que viene con un estilo, una cultura completamente diferente es realmente difícil. Así que, y también, como decía la doctora, ¿no? Pacientes que no quieren cuidarse, que no quieren, que delegan en el mejor de los casos. Algunos ni siquiera quieren cuidarse, ni siquiera quieren cuidarse, y otros delegan completamente. Usted dígame lo que haga y yo hago lo que usted me dice y ya está, digamos, ¿no? Y hay otro aspecto que no es menor, que todavía existe, que es el rechazo de la tecnología, ¿no? Porque la tecnología puede jugar un rol muy importante en la educación del paciente, ¿no? Y en la generación de equipos de complementación, digamos, ¿no? En cuanto a información, a datos que podrían ayudar mucho, ¿no? Entonces, me parece a mí que todavía hay personas que rechazan la tecnología y ahí tenemos un problema también, ¿no? Una barrera más que tenemos que terminar de superar. O no tienen acceso a la tecnología. Bueno, estas son algunas ideas que se me vinieron a la cabeza. No sé si quieren acotar algo o decir algo. No estoy de acuerdo. ¿Quién dice no estoy de acuerdo? Nadie dice no estoy de acuerdo. Bueno. Perdón, doctor. Solo quería agregar a tu pregunta, creo que nosotros también tenemos que pensar probablemente lo que significa involucrar. Involucrar, nosotros siempre consideramos involucrar como un involucramiento verbal, hablan sobre preferencias, metas, propósitos, los planes de descarga, los planes de tratamiento, entrega clínica, pero también involucramiento también puede ser una experiencia no verbal. Usted mencionó la población indígena en Colombia. Yo acabo de venir de estar en Australia. Ellos tienen estos indígenas aborígenes en casi 40.000
años viviendo en Australia y su sistema de salud cambió dramáticamente cuando los británicos se asentaron en este país. Cuando las personas, los aborígenes, buscan atención en salud en Australia, ellos no se quedan en el hospital, ellos se quedan se salen del hospital para regresar a sus tribus. Nosotros llamamos going bush, ellos llegan a sus tribus, regresan de pronto en la noche, pero eso para ellos es natural. Nosotros también tenemos que pensar en involucrar a los pacientes también en el ambiente de cicatrización, en ese ambiente de sanación donde los ponemos para estos señores, los aborígenes. Los hospitales, el sistema de salud occidental no era cómodo para ellos, sino era algo que estaba ayudándoles a cicatrizar, a sanar, no les estaba ayudando a sanar. Entonces el hospital empezó a diseñar algo para mirar esa experiencia de atención en salud para los aborígenes y en sus ojos, ¿no? Empezaron a crear ambientes al aire libre, en la tierra, porque esa conexión con ellos, para los aborígenes es mucho más sanador que para un australiano blanco. Debemos pensarlo en esto también. Y creo que, Ana María, con tu punto hay otra barrera que tenemos que pensar cuando involucramos al paciente. Es una brecha sobre las cosas clínicas técnicas que hablamos en la atención en salud. Otro ejemplo australiano que les voy a contar es que en Australia tenemos un sistema de salud público y privado muy parecido a la manera como Colombia está estructurada. Entonces, el sistema de salud público quería crear consumidores informados, pacientes informados para que ellos puedan elegir en dónde ellos van a buscar su salud. Lo que crearon fue algo llamado myhospital.com, mihospital.gov. Y para mirar cualquier rendimiento, ellos podían entrar en esta página web en cualquier lugar de Australia, podían elegir, miraban cada tasa de ventiladores, neumonía, infección en todo el país alrededor del mundo. Y la intención era que los pacientes tomarían la decisión en donde ellos querían ir a buscar su atención en salud. Ellos decidían. Esto como concepto suena fantástico, estamos brindando información. ¿Qué creen que ocurrió? No pasó nada. Nada cambió. ¿Por qué? Porque fue muy difícil para los pacientes entender en los términos de esos términos que entendían que la tasa para un hospital es buena, no es buena, qué significa esto para mí, me voy a morir. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que no hubo movimiento real en la manera como los pacientes buscaban su atención, porque iban a donde estaba el doctor ubicado, a donde el doctor les decía que tenían que ir, o el hospital que estaba más cerca de sus casas. Entonces tenemos que pensar algunas veces de algo en enseñar y brindar información a los pacientes de manera que sea recibida adecuadamente, no de la manera que nosotros pensamos, porque todo el tiempo nosotros estamos hablando de esto. Aquellos que asistieron en la atención de Ronda y cómo las palabras cambian, debemos hablar cuando estamos entregando ese mensaje, cómo aterriza ese mensaje, es muy distinto cómo le llega al paciente. Cuando estamos hablando sobre el plan de descargas, la comunicación, debemos pensar de las personas, de cómo las personas aprenden con palabras sencillas, todo esto. Y esto es un componente clave de la certificación de Plaintree International, ser muy claro de cómo los pacientes aprenden a comunicarse, porque es diferente. Lo que ellos entienden tiene un impacto en su atención. Quería compartirles estas dos partes en relación con sus dos preguntas. Bueno, creo que solo nos quedan un par de minutos, muy breves. Quisiera hacerles una pregunta final para una respuesta muy corta, y es, muchas de las personas aquí están pensando, el lunes voy a llegar a mi hospital y quiero hacer esto. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Ya dijimos que lo primero es tener el deseo y querer hacerlo. ¿Qué es lo segundo que deberían hacer? Es difícil la pregunta porque no sabemos. Depende de cada paciente. Yo creo que es muy importante que haya por lo menos una concientización o trabajar en la concientización de los equipos de salud, ¿no? Se puede empezar por pequeñas cosas, como hacer participar al paciente de la recorrida o el pase de guardia. Se puede hacer un trabajo de codiseño, digamos, o de co-creación de servicios. En el fondo, siguiendo a cada paciente, uno está co-creando sobre la base de la necesidad de ese paciente. Entonces, me da la impresión de que yo elegiría algo pequeño, algo muy concreto, que sea visible, pero que sea factible de ser llevado adelante, y me enfocaría solo en eso, y que pueda ser ejemplo para el resto. Y de esa manera ir como creando una sucesión de olas que vaya impregnando al resto de las personas que trabajan con nosotros. Una,
y con eso arrancar. Así que si se van con algo de esto, también es otro mensaje que estaría bueno que les quede. Thanks, Marcelo. I think to build on that as well. Sí, construir en lo que ya mencioné antes, encontrar ese doctor, enfermera que va a ser su campeón, que lo tenga claro, que conozca que involucrar al paciente es importante y que ya lo están haciendo. Y como Marcelo lo dijo, empiecen pequeño, empiecen de lo más pequeño, qué están haciendo en el hospital, qué trabaja, qué funciona bien, prueben nuevas cosas para integrar al paciente y recoger datos para empezar a construir una coalición de personas que entiendan, que son conscientes y que tengan datos para indicar esta historia al resto del hospital. Y luego, eventualmente con los años, a medida que construyan esto, a los hospitales en su región, de diferentes formas en el país, mostrando esto, se puede crear todo para que se pueda regar, pero como cualquier cosa, cuando estamos presentando algo nuevo, empiecen con aquellas personas que están, digamos, en la parte de frente y luego, y que están ahí haciéndolo todo y que sean campeones, que inspiren. Y luego Muy bien, sigan muchas adelante. gracias, creo que el tiempo se nos agotó, pero los invito a que fuera ya una vez terminado, los aborden al doctor Marcelo y a Michelle para que les hagan todas las preguntas que quieran. Doctor Marcelo, ¿quiere hacer algún comentario final? Pensando que nos quedaba un minuto, quería que alguien, si tenía alguien para decir que lo diga, que ahora o nunca. ¿Eh? Distinta y gracias. Es una forma de mirar distinto, ¿verdad? Cuando estamos en el día a día nos dejamos absorber precisamente de eso, del trabajo, de que hay que capacitar, de que hay que cumplir, de los indicadores, de mil cosas que en realidad, bueno, voy a hablar desde la enfermera que soy, en realidad no es lo que el paciente necesita. Eso necesita el sistema de salud, necesita las universidades, necesitamos los docentes, porque tenemos que generar eso también, y de hecho eso es lo que hace que nos paguen, ¿verdad? Pero en realidad lo que está dentro de uno cuando se dedica a servir es más valioso cuando, por lo menos en mi caso, una de esas señoras termina diciéndome que quiere que yo sea la madrina de su hijo en una actividad que no es con un sacerdote, sino que es algo cultural de ellos. Entonces, eso es mucho más, mejor dicho, no tiene un valor, eso, económicamente hablando, ¿sí? No representa algo así. Solo ese valor Exacto. de tu satisfacción Eso. personal, que eso es muy importante. Así es, y por eso es que estamos, creo que la gran mayoría hoy acá. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y gracias, doctor Michael Giuliano y el doctor Marcelo por su presentación.